Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les estaré mostrando cómo enviar sus paquetes desde Estados Unidos hacia Colombia y sobre todo los envíos te llegan súper rápido. Si estás en Colombia, si estás en cualquier parte del mundo y quieres enviar obsequios a tus familiares en Colombia, esta puede ser una muy buena opción. Si estás desde la comodidad de tu casa, desde tu trabajo y quieres hacer las compras en línea dentro de Estados Unidos, en cualquier parte que sea online, puedes hacerlo a través de este casillero que van a ver aquí. Es una opción muy buena, la cual estuve experimentando y honestamente de la mayoría de los courier que he enviado paquetes a Colombia, este se queda conmigo en uno de los mejores por los siguientes motivos. Primero, te dan asesoría totalmente gratis. Tienen una excelente atención, los empaquetados son súper lindos y sobre todo la atención desde que llega tu producto hasta enviarlo a Colombia al destino final, el seguimiento es totalmente óptimo. Así que si estás interesado en conocer más acerca de esto, quédate en el video hasta el final. Antes que continuemos viendo este video, cabe resaltar que no es publicidad pagada, no me están dando ningún cupón de descuentos por mencionar este casillero en el canal. Es más, cuando yo me dirigí a ellos, tanto desde más o menos un año a esta parte, no saben que soy creadora de contenido y si en este momento ven el video pues se enterarán recién de que soy creadora de contenido. Pasé automáticamente como una usuaria normal, un cliente normal que quería enviar su paquete desde Estados Unidos a Colombia. Aclarado este punto, quiero que vean el video lo más honestamente posible y lo que viví, la experiencia con este casillero. Contarles a ustedes que este casillero lo estuve descubriendo gracias a esta creadora de contenido que ven por aquí, que se llama Jenny Cisneros. Ella te crea contenidos de emprendimiento y muchísimas cosas más, y sobre todo si quieres hacer importaciones desde Estados Unidos hacia Colombia. Así que a través de ella lo estuve viendo entre sus historias, entre sus recomendaciones de este casillero, y yo quería traer un paquete a Colombia justamente, y por eso tomé la determinación de utilizar este casillero que ven aquí. Se llama Servicas, lo puedes encontrar como Servicas USA. Y sobre todo lo mejor que puedes hacer es que vas a tener un contacto directo. Te voy a estar explicando el paso a paso de cómo seguir esta compra que hagas en Estados Unidos y la puedas enviar hacia Colombia desde un casillero y llegar a la puerta de tu casa, sea en cualquier parte de Colombia que estés, y esto es garantizado. El traslado de tus paquetes son 100% seguros. Ellos tienen su página web donde tú puedes crear tu casillero, pero yo en recomendación personal te aconsejo que lo hagas a través de WhatsApp. Esta es la opción más palpable y que tú puedas tener en cuenta que tus pedidos o que tus compras van a llegar de una forma óptima. ¿Por qué te digo esto? Porque la asesoría que te brindan por WhatsApp es muchísimo más que lo que puedas entender cuando lo estás haciendo en línea. Aunque las cosas son fáciles de utilizar, muchas personas no tienen idea de cómo hacer una compra online y sobre todo les da bastante recelo, más aún siendo colombiano. No sé por qué, pero muchísimas de las personas estamos muy poco acostumbrados a comprar en tiendas virtuales, más uno está a lo físico, a ir al almacén, probarte la ropa, tocar lo que te vas a comprar, y eso comprar online es una de las últimas opciones que quiere optar una persona, primero pensando que te van a robar el dinero, segundo que se te van a perder las cosas y que nunca van a llegar, y como tercero la desconfianza total que ni de lo anterior pueda pasar. Entonces es por eso que como colombiana les menciono esta opción. Yo puedo comprar a través de las plataformas digitales, sea Amazon, sea cualquier página que tú estés interesado en adquirir un producto de la marca que sea. Después que esta tienda tenga envíos directos a casillero, tú puedes utilizar el casillero de Servicas. El primer paso que haces, el contacto, lo puedes ubicar tanto como en Instagram, en la página web y por WhatsApp, como te aparece aquí. Utilizar la plataforma de WhatsApp, simplemente escoges y puedes escribir un mensaje como lo hice yo. Inmediatamente te va a aparecer este mensaje de bienvenida donde siempre muy cordialmente te van a brindar la asesoría que tú quieras. Aquí obviamente es cuando te sale este pantallazo, si vas a hacer información, si vas a hacer una cotización, lo que sea, lo debes especificar en tu siguiente mensaje de texto, y de ahí se va a desarrollar la información pertinente para tu compra. No creas que al agregarlo en WhatsApp necesariamente tienes que crear el casillero, no puedes consultar y preguntar, toda la asesoría te la van a brindar totalmente gratis. Lo más fácil, cuando tú creas tu casillero, tú les dices los datos de las personas que van a recibir el paquete. Esto es muy, muy importante. Si tú eres la persona que vas a comprar y vas a recibir el paquete, así mismo debes informarlo. La asesoría que te brindan es bastante amplia. Tú decides si estás en el exterior y deseas enviarle a tus seres queridos o amigos, también puedes optar por esa opción. Lo importante es que el casillero vaya siempre a nombre tuyo, si eres la persona que estás en el exterior, y ya los envíos tú sí puedes realizarlos a nombre de quien tú desees. No necesariamente, y esto es algo que pasa muy distinto a los otros casilleros, es que si yo creo un casillero con mi nombre, Rosy López, automáticamente todos mis envíos hacia el exterior, o sea, hasta Colombia, en este caso, irían a nombre mío.
¿cierto? Entonces no te dan muy poca opción de elegir si lo quiero enviar a tal destinatario o algo por el estilo, no suele pasar y eso es bueno tenerlo en cuenta. Otros sí te dan esa opción, como el otro casillero que yo estuve utilizando antes de este, y obviamente tú te quedas con el mejor servicio que te brinde. Cuando ya pasas este filtro, envías todos tus datos, te crean el casillero, automáticamente lo único que te piden es nombres, apellidos completos, ciudad donde vives, país donde vives, número telefónico, correo electrónico. Son 4 cosas que te pueden estar pidiendo sin ningún problema y de allí ellos te asignan un número que sería el número asignado a tu casillero. Ese número, más o menos como el que está apareciendo en pantalla, este es el número de mi casillero, por decirlo así. Fácil, inmediatamente, no toma más de 10 a 15 minutos, honestamente, crear un casillero. Sea que lo hagas en la página web o lo hagas a través de WhatsApp. Después que ya tú has creado tu casillero, que es el primer paso, después que ya tengas un numerito como este, entonces tú te diriges a la tienda donde vas a hacer tus compras, sea Amazon, sea Nike, sea Reebok, sea Old Navy. O sea, hay un montón de páginas que son muy apetecidas por las personas cuando están en el exterior para comprar. Por lo general, estas páginas no tienen complicaciones en enviar tus compras a los casilleros. Y esto, como experiencia lo digo, no todas las tiendas envían a casilleros. Entonces te aconsejo que les preguntes a ellos directamente cuáles son las tiendas más fáciles para comprar y que no haya ningún problema en entregar el paquete. Conociendo esto, quiero que lo tengan en claro para que después no tengan problemas a la hora de realizar sus compras y que un paquete está desviado y que no se puede rastrear. Ellos también te ofrecen el servicio de rastrear tu paquete, de acompañamiento en tus compras, en fin, te ofrecen un montón de opciones. Si tú quieres traer tus compras de Estados Unidos a Colombia, te aseguro que no te arrepentirás de utilizar este casillero. Ahora bien, cuando ya has comprado en la tienda, sea en Amazon en mi caso, como pueden ver aquí, automáticamente Amazon me da el tracking de mis órdenes. Amazon me dice si mis paquetes van a ir en una sola caja, en 2 o en 3 envíos. En este caso se hicieron 2 o 3 envíos, les estaré dejando por esta parte. Entonces yo inmediatamente, cuando ya el tracking se generó, aclaro algo: cuando tú compras en una tienda en línea en Estados Unidos, por lo general tienes que esperar unas 12 horas. Si no tienes Amazon Prime, en este caso, si no tienes Amazon Prime, debes esperar menos de 12 a 24 horas para que se genere tu tracking. Ya al generarse ese tracking, entonces, ¿qué haces con eso? Compras hoy, regresas mañana o por la noche a mirar si ya tu pedido fue despachado. Al ser el pedido despachado, te va a aparecer este enlace que ves aquí que se dice tracking y tú le vas a dar clic ahí, lo vas a copiar y se lo pueden mandar a ellos por un mensaje WhatsApp, o lo puedes hacer como yo hice, una captura de pantalla, indicándole a ellos que esos son los tracking. Llama alertar al casillero de que tus pedidos van en camino. Es muy importante que lo hagan porque así ellos van a tener en cuenta de que ese pedido que tú hiciste está por llegar. Habiendo hecho este proceso, pueden pasar, como les mencioné, 24 a 48 horas en el cual tú puedes darte cuenta, rastrear a través de tu tienda favorita por dónde va tu producto y obviamente darte cuenta en el momento en que ya llegó. Cuando tú veas en tus páginas, algunas tienen este servicio de rastreo perfecto de que ya tu paquete fue entregado, entonces tú los contactas. Si ellos no lo han hecho, hay que tener en cuenta que cuando los paquetes llegan a Servicas, ellos tienen un lapso de 12 a 24 horas para recibir el producto, hacer lo que es la revisión pertinente y luego alertarte a ti con fotografías. Esto es algo que muy poco lo hacen los casilleros, con fotografías de cada una de las cosas que te han llegado. Así tú te podrás dar cuenta que todos tus ítems, todos tus productos están allí y que son lo que tú ordenaste. Esto fue algo que me encantó muchísimo porque tienen la opción de que si también ven que el producto tiene algo de defecto, si llegó roto, si llegó dañado, te pueden alertar, te lo pueden hacer al comentario e inmediatamente tú podrías gestionar una devolución a la tienda de ese producto y no esperar que el producto te venga a Colombia para hacer ese proceso, ¿me entienden? Entonces algo que me encantó muchísimo de las opciones que tienen y que tú puedes tener esa opción de que te revisen el producto antes de ser enviado y si algo está mal se queda en Estados Unidos y pare de contar. El otro paso que te llegará o lo que ellos te indicarán es esto: al llegar todo este proceso del envío de tus paquetes al courier, te van a solicitar inmediatamente que les indique nombre completo, dirección completa, incluye incluso el apartamento o nombre del conjunto o barrio, la ciudad y el departamento, teléfono tanto como fijo y celular, pues si no tienes fijo no importa, alguno de los dos va, si tienes dos pues ambos, y vas a colocar un email de contacto. Esto va a ser obviamente específico de la persona que lo va a recibir, pero si tú sabes que esa persona no tiene correo electrónico y no va a estar súper pendiente de la compra, del envío, entonces lo que vas a hacer es que vas a colocar tu correo electrónico. Con estos datos ellos van a proceder a empacar tu paquete. Cuando tú le des el visto bueno de que ya no te faltan más artículos por llegar, ellos te van indicando, entonces de esa forma tú solucionas cómo elegir que te envíen tus paquetes. Si hiciste un ejemplo, 3 compras
en 3 páginas distintas, qué sé yo, pongamos Old Navy, Amazon y Nike. Te llegó el par de zapatos hoy, te va a llegar lo de Old Navy el domingo y te va a llegar lo de Amazon un viernes. Entonces tú indicas que por favor te hagan espera para que te consoliden todos tus artículos y sean enviados en un mismo paquete. Algo que hay que tener en cuenta, esta paquetería que funciona con ello, puedes utilizar el método donde en Colombia está permitido enviar hasta $200 en artículos y que no se repitan en distintas categorías. Un ejemplo, 3 prendas de vestir, 3 pares de zapatos, 3 artículos de belleza, un ejemplo. Ya de todas maneras los más opcionados para explicarte este proceso son ellos. Si tú no quieres estar en esta opción de $200 permitido, también tienen opciones si quieres importar, si quieres enviar en otra categoría, en fin, ellos serán los indicados para brindarte toda esa asesoría. Como siguiente paso podrás hacer el pago de tu envío, lo puedes hacer mediante estos métodos de pagos que tienen ellos aquí en la plataforma, te dan bastantes opciones, puedes pagar por PayPal, puedes pagar por Bancolombia. Si estás en Colombia mismo, incluso puedes pagar allá mismo una transferencia bancaria donde ellos te indiquen. La otra opción es que también si estás en Estados Unidos puedes pagar con estos bancos aliados, y en este caso yo les recomiendo, si eres de las personas que van a pagar por PayPal, le van a estar debitando este valor que tendrá que cargarlo inmediatamente usted, es decir, la persona que va a recibir el paquete a través de PayPal. Y esto lo vas a hacer de la siguiente manera, te estarán debitando de ese valor, lo puedes utilizar con Mastercard, American Express y Visa. Con cualquiera de estas 3 tarjetas puedes agregarla en PayPal y por lo tanto te van a debitar un 4.5%, que es lo que cobra PayPal por el procedimiento de esta transacción, adicional al valor que te toque pagar. Un ejemplo, yo pregunté directamente si me tocaba pagar un adicional y me dijeron justamente eso y terminé pagando $31.24, donde mi paquete tenía un valor de $29.99. En sí era un promedio de $1 con algo. Para las personas que están en Colombia, por acá le estará saliendo la conversión de los valores para que puedan saber exactamente cuánto vale un envío por este casillero Servicash. Cuando ya el paquete sale de Estados Unidos o ya te consolidan, te dicen que rastrear tu paquete de una forma rápida, inmediatamente desde que te dicen ya tu paquete está agendado, ha sido despachado, tú puedes entrar a este website que está aquí y puedes verificar con tu código, es decir, con el tracking o con la guía para que me entiendas que te dieron de tu envío, y podrás entonces ver que ya tu envío es el procedimiento que se coloca, que ya está en Estados Unidos, que va a salir de Estados Unidos, que ya llega a Bogotá, que está en aduana, que salió de aduana y que está consolidado en Bogotá, Servicarga o Servicash Bogotá. Cuando llega a ese destino, si tú no has hecho ningún pago de tu envío exclusivamente, entonces ellos se comunicarán contigo el número telefónico que tú pusiste del destinatario. Si no eres tú la persona que vas a recibir el paquete, te va a llegar a esa persona, le van a escribir por WhatsApp como me escribieron a mí, indicándome que mi pedido ya llegó, que mi paquete ya llegó a Bogotá y que para despacharlo a la ciudad de destino a nivel nacional en Colombia, debería pagar el valor previamente para que este sea despachado. Esto es siempre y cuando tú no lo hayas hecho anteriormente. Es una opción que tienes para que, le llamo yo a algunas personas que también son desconfiadas, que no creen a veces que el servicio en el casillero sea totalmente honesto o piensan que va a haber algún problema, entonces tienen esta opción. Cuando ya tu paquete esté en Bogotá, informan y tú vas a pagar en ese momento para que te lo despachen a tu lugar. Es fácil hacerlo porque no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito para pagar inmediatamente, pero en este caso para mí fue muchísimo más fácil pagar por PayPal. Y así yo ya antes de que el paquete salga de los Estados Unidos, mi paquete fue cancelado, fue pagado. Sí, cuando llega a Bogotá, porque fue en cuestiones de fines de semana, es bastante tedioso, así que te recomiendo que si vas a hacer tus compras, trates de hacerlas en días hábiles y que estés seguro que llegan en días hábiles al casillero para que así no vayas a tener quizás este tipo de inconvenientes. Mi pedido fue despachado un viernes, y si no estoy mal, y ya cuando a mí me escribieron de que el paquete ya estaba en Bogotá para que procediera el pago, pues quizás ellos ya habían cerrado y no pudieron coordinar con Bogotá de que mi paquete fue pagado, pero no hubo ningún problema. Simplemente yo les reenvié la captura de mi pago a las personas de Servicash Bogotá y automáticamente me dijeron su paquete será despachado. Pero este pequeño detalle para mí significó un día de retraso en mi paquete. ¿Por qué? Porque en el sentido de que mi paquete ya hubiese venido pagado directamente de Estados Unidos, al salir de la bodega en Bogotá, inmediatamente lo iban a dejar asignado al courier o a la agencia local que trae el pedido a casa. Es decir, en este caso ellos pueden utilizar el método de transporte más fácil para ellos que vaya a llegar a donde tú vives, pueden utilizar Servientrega, pueden utilizar Coordinadora. Entonces es aleatoriamente, no te puedo decir con cuáles empresas trabajan específicamente, pero tengo entendido que con estas dos
Y la última, que es coordinadora. Cuando ya tú pasas este filtro de que tu paquete ya va agendado para tu lugar de residencia, también lo puedes seguir rastreando. Automáticamente se genera dentro de la página de ServiceCast un código anexo a esa guía tuya, en la cual le puedes dar clic y puedes ver claramente por dónde va tu pedido, por dónde va tu paquete, si está por llegar, en cuántos días llegas y todo eso. Por lo general, la empresa que te lleva el paquete a la casa te suele llamar antes de llevar el paquete para ver si está ahí o no, como también pueden simplemente aparecer en la puerta de tu casa y tienes que recibir tu paquete. Bueno, con esto yo les quiero ser lo más honesta posible. Este courier a mí me encantó. El día exacto, el tiempo exacto que puede generar todo este trámite es aproximadamente entre 7 y 10 días, es lo que ellos indican que demora cualquier envío desde Estados Unidos a Colombia, días hábiles. Entonces, tips a detallar: compra y ordena. Un ejemplo, a mí me gusta comprar los viernes. Algo de rescatar de ServiceCast, o porque me llamó la atención o porque me agrada el servicio. Te atienden 100% colombianas. Hay 2 chicas que son súper excelente persona en cuanto al trato, a la forma en que manejan tus paquetes. Siento que todo lo hacen con empeño, con amor y por dar siempre la calidad a sus clientes. Eso es algo que no me lo contaron, es algo que yo percibí, es mi apreciación personal. Siempre están prestas a ayudarte a resolver cualquier duda que tenga y sobre todo a que quedes conforme con esa duda que estás teniendo, a resolver cualquier tipo de inconveniente que tengas con tu paquete. A mi experiencia personal, no te cobran por reempacar tus paquetes, no te cobran por las bolsas o las cajas o las cintas por enviar tu paquete súper sellado. Incluso en ciertas ocasiones envían cualquier detallito, un regalito opcional. No siempre te va a llegar un regalo, pero puede que caiga tu paquete en estos periodos donde hay ciertas ofertas o tendencias, que sea Navidad, que sea el Día del Padre, el Día de la Madre, o que sea algo así, alguna festividad. Entonces puede que te incluyan algún presente como un agradecimiento de que escogiste su casillero. Honestamente me sorprendió. Mi paquete es este que ven por aquí, así llegó mi caja. Incluye un dulcecito por el Día de la Mujer, no sé si lo pueden encontrar por aquí, se los dejaré poniendo. Como ya vieron, el paquete yo lo ordené ya hace meses atrás, más o menos por el mes de marzo o abril, y quise hacer este video exclusivamente para explicar mi punto de vista si estás interesado en algún tipo de casillero, y porque ya tengo 2 videos anteriores aquí de cómo enviar de Estados Unidos hacia Colombia y cómo enviar de Colombia a Ecuador, también mis experiencias. Entonces creo que vendría bien recomendarles este y dejar todos los comentarios que se te ocurran y que creas pertinente, que no quedaron claros en este video. No estoy trabajando ni por patrocinio, ni por cupones, ni ningún tipo de descuentos. Simplemente quise contar mi experiencia real sobre este casillero ServiceCast. Así que les agradezco a cada uno de ustedes que si ustedes lo llegan a utilizar, esto es una opción más. Si ustedes llegan a vivir esta experiencia con ellos, pues simplemente regresan a este video y me van a dejar un comentario: Rosy, yo lo utilicé y me fue de tal manera. Eso sí se los agradezco un montón. Por favor, nos vemos hasta un próximo video. Chao.